Ian, muchas gracias. Gracias por tu amable presentación. Tal como decía Ian, es un privilegio para mí poder seguir esta participación y este proyecto que ambos hemos encabezado desde 1991, porque empezamos a organizar esta conferencia a la que alude en 1991. Otros nombres que escucharon ustedes el día de ayer, por ejemplo, Alito Harberger también estuvo en esa conferencia. Enrique Gersi, que traía una tremenda barba en ese entonces, todavía era diputado, todavía era distinguido, no había evolucionado en materia institucional. Bueno, no está aquí, por eso lo estoy diciendo. Y uno de los grandes temas que abordamos en esa conferencia, titulada Apertura en las Américas, más allá del libre comercio, era precisamente los desafíos de las reformas liberales en América Latina. Había un gran entusiasmo en ese entonces, a principios de los 90s, en países como Colombia, incluso Venezuela, Argentina, Brasil, ciertamente México, todo el tema del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, el famoso NAFTA, estaba en la mesa y había un gran entusiasmo y una gran expectativa de lo que entonces se llamaba una primera ola de reformas estructurales podía generar en América Latina en términos de crecimiento, en términos de distribución del ingreso, en términos de todo el impacto que se esperaba, digamos, por este cuadro conceptual de reformas estructurales y de poder literalmente transformar o reformar las economías latinoamericanas. ¿Sí? Y bueno, hemos aprendido muchísimo desde ese entonces, tanto los éxitos como los fracasos. Y el día de hoy pensábamos que quizás sería bueno compartir con ustedes algunas de las lecciones que hemos podido derivar de la experiencia de las reformas estructurales en América Latina. Obviamente, por ser mexicano, voy a hablar mucho más de los casos mexicanos, pero creo yo lo que es muy importante es aquellos que todavía creemos que las reformas estructurales o las transformaciones estructurales tienen un futuro. ¿Cuáles son los cambios que debemos hacer dentro de nuestro paradigma o nuestro esquema conceptual para poder seguir adelante en estos? Y aquí me voy a meter en un terreno que quizá va a ofender algunas sensibilidades, particularmente la de mi querido amigo Axel Kaiser, que afortunadamente no lo veo por acá, lo que es muy bueno, ¿no? Lo que quiere decir que quizá en el almuerzo más adelante podremos intercambiar. Pero va al corazón de lo que yo creo que es el debate de las ideas liberales en América Latina. Entonces, repito, las reformas estructurales, en aquellos años de cuando teníamos, disque 12 años, bueno, Vázquez tenía 12 años, yo quizá un par de años más, a principios de los 90 había una gran expectativa y existía un gran entusiasmo, quizá hasta un sobreoptimismo, de que la tecnocracia liberal, por decir, llámese de MIT o de Chicago o de la Católica de Chile o demás, había logrado descubrir la fórmula para el crecimiento, cómo aterrizar las condiciones de la prosperidad a largo plazo, que es una moneda sana, lo que dice el índice de libertad económica, la protección a los derechos de propiedad, la apertura al comercio exterior, los precios libres, mercados laborales flexibles, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo esto ya existía alguna fórmula de cómo poder aterrizarlo dentro de un cuadro de reformas estructurales. Y se popularizó un concepto llamado el consenso de Washington. Muy desafortunada frase. John Williamson escribió, un economista estadounidense que colaboraba con el ya fallecido Rudy Dornbush, precisamente sobre cómo generar prosperidad en América Latina, y hablaban de, por ejemplo, la necesidad de ordenar las finanzas públicas. Países como México estaban corriendo déficits del presupuesto, digamos, del orden del 10, 11, 12%. O sea, Grecia se quedaba, en algunos casos, hasta corto comparado con los casos de México. La crisis de la deuda que había sufrido en 1982. Perú, que era un absoluto desastre, con el primer Alan García, con inflaciones que ya superaban los 3 y los 4 dígitos anuales. Brasil y Argentina con sus experiencias de hiperinflación. Chile también estaba pasando un momento muy difícil, pero ya estaba sentando el antecedente con gente como Pepe Piñera, que escucharon ustedes antier y ayer, y Hernán Vigi, Carlos Cáceres y varios otros de los
de los grandes reformadores chilenos. Y bueno, había la necesidad o la expectativa de poder emular lo que se había hecho en estos países, casi más por necesidad pragmática y menos por razón ideológica, que es un tema al que vamos a regresar un poco más adelante, ¿sí? Pero cuando llegamos a tales desórdenes fiscales, en donde el gobierno está gastando mucho más de lo que tiene, en algunos de estos lugares las empresas estatales no tan solo abarcaban sectores llamados estratégicos, llámese petróleo o telecomunicaciones, ¿no? También incluía tiendas de bicicleta, fideicomisos financieros, fábricas de suéteres, absolutamente todo. En algunos países, digamos en el caso de México, el gobierno llegó a tener en su poder más de 1,500 empresas. Entonces, administrar la abundancia, como decía José López Portillo. ¿Alguien recuerda quién es José López Portillo? El mexicano de allá, mi colega, presidente de México, que se hizo famoso porque dijo, yo voy a defender el peso como perro, ¿sí? Y se devaluó el peso a las 48 horas. Entonces ahí se inauguró la política monetaria con tendencias caninas, ¿no? Y este fue un legado digamos, del estatismo, de precisamente la tremenda arrogancia, la fatal arrogancia de pensar que podíamos administrar la abundancia. Esta fue frase de José López Portillo. O Luis Echeverría, su antecesor, en la Docena Trágica, que dijo, la economía se administra desde los pinos, se maneja desde los pinos. Los pinos es el equivalente a la Casa Blanca en México, es la casa presidencial. Entonces, todo era de arriba hacia abajo, en la pirámide de Octavio Paz, del logro filantrópico, ¿sí? El señor presidente hasta arriba dando las órdenes, coordinando todos los conocimientos hayekianos que existen en ese maravilloso ensayo que les recomendó Enrique Gersi, el uso del conocimiento en la sociedad. Esta fatal arrogancia. Bueno, es un tema al que vamos a regresar en la plática de mañana. Pero lo que creo que es muy importante considerar es, existió este entusiasmo, la primera ola de reformas, en qué se caracterizaron y cuáles fueron los fracasos, también como los éxitos, y sobre todo las lecciones que podemos aprender para aquellas reformas que queramos llevar a cabo de aquí en adelante en nuestros respectivos países, ¿sí? De alguna forma u otra, el texto de las reformas estructurales, el texto general de las reformas estructurales en América Latina, se puede dividir en 4 capítulos. Primero, el reordenamiento de las finanzas públicas, bajar la inflación, la autonomía del Banco Central, presupuestos equilibrados, y tratar de crear un orden dentro de las finanzas públicas, lograr un grado de inversión, y esto se logró en varios países, para bien o para mal. Otro componente muy importante, la desregulación de la actividad económica. Varias de estas naciones todavía siguen sufriendo, varias de las naciones latinoamericanas siguen sufriendo una gran cantidad de regulaciones sobre regulaciones. Parte de un problema institucional o de la cultura institucional o la ecología institucional que tienen estos países, que es un tema que podemos tratar en otro momento y de la cual gente como Enrique Gersi, sobre todo varios otros peruanos, han estudiado a fondo. Pero ese era otro componente muy importante. Un tercer componente que después fue causa de gran controversia es la privatización de empresas paraestatales. La idea de que las empresas, ya sean las fábricas de suéteres o las compañías de telecomunicaciones o el petróleo, pasara a manos privadas. Entonces, es un gran entusiasmo alrededor de la revolución de Margaret Thatcher y otros esfuerzos que se habían hecho en países desarrollados para llevar el tema de la privatización o de la desincorporación de empresas estatales a los países latinoamericanos. Y un último componente, la apertura al comercio exterior. En el caso de México, obviamente, aquí el símbolo principal fue el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso NAFTA, y vamos a regresar al tema del NAFTA un poco más adelante. Bueno, colorín colorado, de aquí se generó toda una serie de circunstancias que en diversos países latinoamericanos desembocaron, en algunos casos, en crisis financieras muy importantes, en otros casos, en errores de estrategia o errores de implementación, y en los casos más extremos, en ejemplos
de una corrupción o del llamado capitalismo de amigos, el crony capitalism, capitalismo de cuates, como le decimos en el caso de México, en donde lo que se hizo fue privatizar monopolios públicos, ¿sí? Y convertirlos en monopolios privados. Y de ahí se generó una expectativa sumamente desfavorable de cómo la privatización, la desregulación, la primera ola de reformas y todo el tema de las reformas estructurales había realmente lo que había hecho es ayudado a que los ricos se volvieran todavía más ricos a costas de todos los demás. Entonces la retórica de la desigualdad del ingreso llegó a representar uno de los obstáculos fundamentales para poder llegar y avanzar más el tema de las reformas. Ahora, no lo voy a decir que algunos de nosotros dijimos cuidado en convertir las reformas estructurales en varitas mágicas. Pero Ian Vázquez y yo, junto con otros, junto con varios otros, estábamos advirtiendo, tengamos cuidado en la forma en que llevamos a cabo las privatizaciones. Porque si llegan a fallar algunas de estas, después se va a generar una pésima reputación y otras privatizaciones que queramos hacer o algún otro avance que queramos generar dentro de esa tendencia económica no va a ser posible. En el caso de México, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, algunos de ustedes quizá no, pero en 1995 el famoso tequilazo, la gran crisis cambiaria. La devaluación del peso en 1994 no fue la verdadera tragedia de esa crisis. La verdadera tragedia fue la devaluación de las ideas que ello generó. Porque de aquí, a partir de 1994, el ejemplo que se sentó fue, esto es causa de toda la expectativa, de la primera ola de reformas, de lo que hacía mi tocayo de apellido Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Y llevaba a cabo todas estas grandes reformas. ¿Y en qué acabamos? En lo mismo de siempre para América Latina. Mayor pobreza, caída de salarios reales y el tecnócrata diciendo que la devaluación era inevitable, fuera de mi control. Entonces se empobrece la población mientras los banqueros, donde se había privatizado la banca, los tuvo que rescatar el gobierno. Y esto, la oposición, no tan solo en México, sino en toda América Latina, estaba diciendo, miren lo que ha pasado en México. Miren lo que ha pasado en otros países. Ciertamente, en el caso de Venezuela fue un gran ejemplo de cómo las reformas estructurales realmente eran simplemente un mecanismo adicional por parte del corporativismo y el mercantilismo latinoamericano para que los ricos se quedaran con todo. En México ha sido prácticamente imposible llevar a cabo el tema de una reforma estructural seria en el sector energético, precisamente por la expectativa de que van a llegar los gringos o van a llegar los extranjeros y van a saquear el país de su riqueza petrolera. Y esto es un patos, como dice Aristóteles. ¿Sí? Este es un patos que existe en toda América Latina, esta fobia a la inversión extranjera en sectores donde existe cierta sensibilidad. En Chile, por ejemplo, pues obviamente en el caso del cobre, no sé si Pepe Piñera les habló del caso del cobre, pero de una estrategia sumamente creativa que se utilizó en ese momento para por lo menos parcialmente abrir la inversión productiva al sector minero chileno. Y bueno, que se ha emulado en algunos otros casos. Entonces, es una larguísima historia, no voy a entrar en detalles, pero varios de ustedes, ciertamente están familiarizados con la idea o con el concepto de la fatiga en las reformas, reform fatigue. A partir de 1994, a mediados de los 90, se inicia toda una expectativa contraria al optimismo y el entusiasmo original que tenían las reformas estructurales, en donde los pueblos, los votantes, los ciudadanos están de alguna forma agotados ya con el tema y los ajustes de las reformas estructurales. Si las reformas estructurales generan una devaluación del tipo de cambio que después conlleva un ajuste profundo en lo que es el salario real, pues ¿quién va a querer las reformas estructurales? Va a ser extraordinariamente difícil volver a revivirlas. De aquí se empezó a degenerar la reputación del llamado o mal llamado neoliberalismo. Ahí hay un perfecto ejemplo de cómo hemos perdido 15 años, 10 a 15 años en una batalla
completamente vacía, que se agota en aproximadamente 90 segundos. Estas reformas, sobre todo la privatización, imagínense ustedes además privatización en México, ya tiene la palabra de nuestro partido ahí, privatización. Ya, se acabó. Yo no puedo decir, tenemos que privatizar el petróleo, por ejemplo. No puedo, estoy a la mitad de esa oración y ya me lincharon. Entonces ya no hay un debate, ya no hay un diálogo, ya no hay posibilidad de intercambiar una idea por otra o decir cómo le hacemos. Ya se acabó el debate. ¿Por qué? Por la fobia, por el rechazo, por esa reacción visceral que tenemos a un concepto neoliberal del consenso de Washington, la globalización y todo este vocabulario que de repente, de ser fuente de entusiasmo, pasa a ser un símbolo del peor de los males que uno se puede imaginar. Ya aquí no es cuestión del carácter evolutivo de las instituciones, ya aquí es cuestión de la semántica del lenguaje. Y no importa qué tanto coraje tengamos como intelectual público, en la maravillosa cita que nos compartió Axel Kaiser ayer en la noche, no importa, vamos a perder el debate. Parte de los desafíos de las reformas liberales en América Latina es, bueno, cómo cambiamos el vocabulario o cómo reposicionamos el tema. Ahora, esto no es una reinvención del debate, porque, repito, hay algunos de nosotros que ya a finales de los 80s y a principios de los 90s decíamos, cuidado, tenemos que encauzar el debate en esta dirección. Por ejemplo, ¿dónde está el tema de los derechos de propiedad? Los guatemaltecos, sobre todo, en el tema de cuando privatizaron el espectro radioeléctrico, muy cuidadosos de que se diera dentro de un ambiente de competencia. En México se llegó después de la crisis del 94, la crisis asiática del 97, el efecto vodka de Rusia. Bueno, ustedes es una borrachera internacional impresionante, ¿no? El efecto sake, el efecto vodka, el efecto caipiriña, bueno, el efecto tango, y bueno, entonces el efecto tequila. Entonces, de las crisis financieras en adelante, bueno, de repente hubo aquellos, como Steve Hanke, un asociado del Cato Institute, maravilloso economista, que hablaba sobre la caja de convertibilidad o el currency board. Y luego, ¿qué pasa en Argentina? Falla el currency board y ellos también devalúan. Entonces ya el currency board ya, olvídense. O la dolarización como la panacea. A finales de los 90 se creía que la dolarización, ¿sí?, como en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el caso salvadoreño, el caso guatemalteco, que la dolarización en México sería, digamos, una de las varitas mágicas que ya eliminamos la inestabilidad para siempre. ¿Y luego? ¿Qué tal con la crisis del 2008 que nos hubiera ido? Yo fui así de los que más estuvo enfrente de esa batalla. En parte de las lecciones es ahí, hay que aprender que es una de las grandes lecciones. No hay varitas mágicas en el tema de las reformas estructurales. Uno de los grandes desafíos de las reformas liberales es la pretensión o la presunción fatal, la fatal arrogancia de pensar que tenemos la fuente de la verdad en materia económica. No hay varitas mágicas. Ni siquiera, ya se fue Pepe Piñera, así que ya lo puedo decir, ni siquiera las AFPs aquí en Chile. No son la varita mágica. Y hay que estar a su defensa permanente. Porque una cosa que tienen que suponer es que siempre va a haber intereses, me estoy adelantando a lo que quería decir, pero siempre va a haber intereses que tratan de atacar esas ideas o tratan de redireccionarlas en otro sentido. Otra de las grandes lecciones, y aquí me adelanto también, es la necesidad de cambiar el vocabulario. No podemos seguir tratando de solucionar debates alrededor de una semántica que está completamente pervertida. Neoliberalismo es una palabra que debemos eliminar completamente. Y yo, en mi opinión, diría privatización también. No necesitamos el coraje de defender conceptos como la privatización. A ver, el concepto quizá, la idea original sí, pero lo que es la etiqueta semántica, para afuera. Ya está completamente devaluada. Es como un austral, ¿sí? O como un peso mexicano cuando tenía 3 ceros más. Vámonos. Una purga semántica. Hablemos de otros conceptos. Por lo menos otros conceptos que no generen esas reacciones viscerales. Y aquí nos empezamos a meter a tecnologías de marketing, de brand management, ¿sí?, manejo de marcas,
de liderazgo, de negociación. Voy a retomar esto un poco más adelante. Pero esto es muy importante. Esto es parte de los desafíos que tienen las reformas estructurales. Cómo posicionarlos, cómo empaquetar el producto de tal suerte que yo lo pueda vender no tan solo al Vox Populi, sino también al interés político y también al interés corporativo. Empezar a pensar fuera de la caja. Otra gran lección. Moisés Naim, un pensador venezolano que yo admiro muchísimo, a mediados de los 90 empezó a escribir mucho sobre la segunda ola de reformas. Sebastián Edwards, el famoso economista chileno, luego retomó este tema también con la segunda generación de reformas. Y la gente pensaba, bueno, es que la segunda ola de reformas es nada más, pues ahora aplicamos la misma tecnología a los mercados laborales y a los derechos de propiedad, la apertura a la competencia, seguir un poco más de lo mismo. No, esta gente estaba hablando de algo muy diferente. Si bien la primera ola de reformas estructurales era de arriba hacia abajo, un tratado de libre comercio, renegociación de la deuda, ordenamiento de las finanzas públicas, privatización de hasta las telecomunicaciones, tiene un impacto sobre todo lo demás. La segunda ola de reformas, que es el gran desafío de las reformas estructurales o las reformas liberales hoy en América Latina, es de abajo hacia arriba. Empezar con lo que es chiquito, con todas las piedritas que existen en nuestros caminos que no nos permiten alcanzar la prosperidad. La ausencia de derechos de propiedad a nivel local, una regulación que existe ahí simplemente para extorsionar, el federalismo esquizofrénico que vivimos en algunos de nuestros países, en donde hay cierta rendición de cuentas y cierta transparencia a nivel federal, pero donde a nivel estatal o a nivel local hay una impunidad y una dictadura perfecta generalizada. De esto es lo que están hablando. Enrique Gersi, Hernando de Soto, y otros investigadores en su momento en Perú empezaron a tocar este tema con la informalidad. Pero esta es una faceta, creo yo, de muchas otras, que se puede observar a lo largo de toda América Latina, en donde quizá por la propia ausencia de una cultura institucional de derechos de propiedad o nuestro historial, que ya sería otro tema para otra universidad, nuestro historial ideológico, o la historia del desarrollo de las ideas liberales en los países latinoamericanos. ¿Cuáles son nuestros antecesores? ¿Qué pasó en el siglo XVIII? ¿Qué pasó en el siglo XIX? ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿Cuáles fueron las disputas entre los llamados liberales en ese entonces? ¿Cómo es posible que un país como Argentina, teniendo una tradición liberal rica, hoy esté padeciendo un desastre tanto intelectual como político y económico como el que está viviendo hoy en día? Mientras que otros países que parecerían no tener un historial liberal, como Perú, bueno, van encaminados y avanzados en otra dirección. Estamos viviendo momentos de pensamiento liberal o postliberal, como diría el filósofo John Gray, en algunos de estos países. ¿Y en qué afecta eso el pathos, ¿sí?, de las reformas liberales o las reformas estructurales que se puedan llevar a cabo? Bueno, hay una serie de pensadores que, muy consciente de cómo las reformas estructurales de alguna forma privilegiaron a los intereses especiales. Y esto no es un debate con Axel, que piensa correctamente que la batalla de las ideas es fundamental. Pues sí, pero también el detectar cuáles son los intereses especiales en contra o a favor de las reformas, cómo convertir a mi enemigo en mi amigo. Y este tipo de negociaciones y este tipo de principios, eso también es fundamental para poder encauzar una nueva ola, una segunda o hasta una tercera ola de reformas estructurales en la dirección correcta. Yo aquí les recomiendo una lectura que me parece a mí fundamental y además es muy divertida, del actual gobernador del Banco Central de la India, Raghu Rajan. Él fue economista en jefe del Fondo Monetario Internacional y vino a decir que pues, básicamente debemos desaparecer el Fondo Monetario Internacional, que Greenspan, es que está equivocado, y cuando todos pensaban que Greenspan era la mamá de Tarzán y todo el mundo celebrábamos a Greenspan, fue Raghu Rajan el que dijo, aquí hay un fault line. Después tiene un libro que se llama Fault Lines, precisamente. Aquí hay algo, aquí hay un riesgo que podría, quizás, si se llegan a dar las circunstancias, una burbuja crediticia dentro del mercado inmobiliario, que cuidado y no vaya a desembocar en una crisis. ¿Y qué creen que pasa en el 2008?
Ahí está. Como economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, le costó su trabajo en ese momento. Bueno, Raúl Rayán me parece un pensador de lo más importante y tiene un libro fabuloso que se llama, en coautoría con otro gran pensador, Luigi Zingales. El libro se llama Salvando al capitalismo de los capitalistas. ¿Sí? Que el peor enemigo del capitalismo son los capitalistas. ¿Por qué? Porque quizá no es una tradición mercantilista, quizá es una tendencia inevitable del mercado en sí. Es lo que nos invita a considerar Rayán. Que no está solo la tradición mercantilista o corporativista que existe en América Latina. Es una tendencia inevitable. En Estados Unidos el corporativismo y el mercantilismo se han generalizado. ¿Por qué? Porque es una tendencia inevitable. Al capitalista no le gusta la competencia. Es menos costoso, menos ineficiente, si quieren ustedes, ¿sí? Acudir al proceso político para cimentar mi fuente de ganancia, que acudir al proceso económico a través de un sistema de competencia. Entonces, parte de lo que tiene que hacer el liberal es proteger que esos intereses especiales traten de poner en entredicho la competencia. Para Rayán, el ingrediente número uno, el desafío número uno de una reforma liberal es salvaguardar la competencia en cualquier sector. Hoy en día, en el caso de México, ustedes seguramente han escuchado, tenemos los grandes beneficios que se han derivado de una privatización de las telecomunicaciones, pero también los grandes fracasos, con las tarifas de interconexión más altas del mundo, en un país subdesarrollado. ¿Sí? Carlos Slim, que bueno, ¿tiene él la culpa o no? Están ahí, él y Bill Gates, siempre se pelean el número uno. O es Carlos Slim o Bill Gates, ¿quién es el más rico del mundo? Y bueno, es una renta garantizada de por vida que tiene ahí por un control que tiene sobre el sector de las telecomunicaciones. Y por más que se intenten reformas, él acude a legalismos. Y uno dice, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿Slim? ¿O la tiene la propia ecología institucional que permitió que alguien muy inteligente, un empresario muy inteligente, sumamente exitoso y un experto negociador, responda a los incentivos? ¿Tienen los incentivos? ¿Cómo desatoramos ese tema? Ese sería un gran desafío. Entonces, Saving Capitalism from the Capitalists. Lectura altamente recomendada. Hay otro que acaba de sacar, que lo traje aquí. Se lo voy a vender a Vázquez o a Gersi un poco más adelante. Luigi Zingales, Capitalism for the People. Maravilloso. Este es el tipo de lecturas que considero yo es importante para considerar cuáles son los nuevos desafíos de las reformas liberales en América Latina. Algunos de ustedes quizá en estas pláticas se han topado con el nombre de Pedro Schwartz, un gran pensador español. Pedro Schwartz dice que existen tres grandes desafíos para el pensador, para el intelectual público liberal en todo el mundo. Uno es evitar la trampa de la mala interpretación del concepto de la libertad. Por ejemplo, la trampa del neoliberalismo o la trampa semántica de las privatizaciones u otras trampas semánticas y conceptuales que existen hoy en día. ¿Cómo evitar la mala interpretación de lo que es el liberal contemporáneo? ¿Sí? Es una tarea semántica, pero una tarea conceptual también. Segundo, la identificación de los intereses especiales, de los vested interests, que están en contra de ciertas iniciativas o ciertas reformas liberales. ¿Sí? Hay ciertas empresas que de repente se visten de verde o de repente empiezan a promulgar toda la idea de la sustentabilidad. ¿A qué obedece esto? A que realmente creen en lo que dice Greenpeace o lo que dice The Sierra Club o lo que dicen otros grupos de ecologismo radical. ¿O es porque quieren proteger su interés y quieren vestirse? Vaya, en vez de exhibir ese interés, necesitan una vestimenta más adecuada. Y finalmente, dice Pedro Schwartz, otra gran tarea es permanentemente perfeccionar nuestras estrategias de comunicación y posicionamiento.
O sea, aprender todos los días, en una curva de aprendizaje, en ese ensayo y error de los que nos compartía el doctor Gersi, cómo ir mejorando nuestra comunicación. Yo les voy a dar algunos ejemplos que quizá, repito, pueden ofender sensibilidades al respecto. Ahora, en este sentido, y tomando muy en serio, y créanmelo, esto lo dijo Pedro Schwartz, yo primero se lo escuché en 1997, entonces es algo de lo que hemos venido pensando durante 16 años. Este trilema o este desafío en tres partes que nos presenta Schwartz en torno a las reformas. Digamos, en el caso del NAFTA, aquí hay un caso sumamente interesante. Yo les digo a ustedes, ¿cuál sería una de las objeciones principales al Tratado de Libre Comercio en América del Norte? Ya sea liberal o iliberal o posliberal o protoliberal, lo que ustedes quieran. Que son protección de mercados, por ejemplo, en caso de ciertas industrias que se protegen, por ejemplo, con ciertas regulaciones para evitar reglas de origen. ¿Sí? Sí, son un espanto las reglas de origen. O, ahorita hablábamos de la propiedad intelectual. ¿Sí? También hay apartados de propiedad intelectual. En algunos otros casos es que no hemos respetado los preceptos o los acuerdos establecidos, como el tema del transporte. ¿Qué más? Milton Friedman, en esa conferencia que les mencionó Ian Vázquez al principio, en México, dijo, tengan cuidado porque esto puede desembocar en un proteccionismo regional. Y si nacional ya es difícil de desbaratar, imagínense a nivel regional. Los intereses especiales que se crean. Y ya muchos años después, platicando con el arquitecto del NAFTA en México, Jaime Serra, que sería extraordinario poder compartirlo. Si algún día hacemos una Universidad del Cato en México, yo creo que sería fabuloso traerlo a él, a que nos platicara. Porque él, off the record, si estuviera aquí, te dice, a ver, ¿cuál es el fin del comercio exterior? No es pregunta retórica. ¿Para qué quieren los países el comercio exterior? ¿Perdón? ¿Para cobrar impuestos? ¿Para poder exportar o para poder importar? Ambos. Ambos. Bueno, ok. Pregunta académica clásica. ¿Qué es más importante, las exportaciones o las importaciones? ¿Quién dice las exportaciones? Ay, bueno, ambas no se vale. Ambas es a la mexicana, o sea, es una o la otra. ¿Cuál es la más importante? Si solo la exportación fuera buena. Pero ¿qué es lo que el Vox Populi prefiere hoy en día? Cuando hablan del Tratado de Libre Comercio, ¿qué dicen? ¿Pueden ustedes ocurrir un ministro de Comercio que llega? Nosotros defendemos la apertura al comercio exterior porque nos va a permitir importar. Mañana lo linchan, ¿no? Parte de lo que estaba pensando, esto es una caricatura de una historia mucho más larga. Lo que estaba pensando Jaime Serra, él nos diría aquí, el fin del comercio exterior es importar. Y la mejor forma de liberalizar es unilateralmente. Pero yo puedo liberalizar unilateralmente y mañana puede llegar un perfecto idiota latinoamericano a desliberalizar, también unilateralmente. ¿Cómo le hago yo para darle cierta permanencia? En estas épocas también Thomas Friedman, el periodista, hablaba de la magia de la camisa de fuerza dorada, como la apertura del comercio exterior te genera una camisa de fuerza que no te permite hacer todos los males que quisieras hacer y además también impulsa la competitividad y la productividad en la dirección deseada. En The Lexus and the Olive Tree y en otros escritos. Thomas Friedman. Y es una idea muy popular y algunos de nosotros nos fuimos con la finta. O sea, yo juraba que 10 años después del Tratado de Libre Comercio, Pemex hoy estaría en manos privadas. Así lo decía. Primero, yo pensé que hasta las pirámides ya las iban a privatizar en México, después del TLC. Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no hay varitas mágicas, no hay camisas de fuerza dorada. Hay cosas buenas que suceden, pero no hay que subestimar los efectos. No es la llave. Un tratado de libre comercio no es la llave al primer mundo, en donde ya todos amanecemos con un Mercedes-Benz y con cuentas en Bank of America, y etcétera, etcétera. Una mala experiencia, fue un grave error.
por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pero por otro lado, también hay una lección importante de lo que es the political economy of reform, la política económica de la reforma liberal o la reforma estructural. Jaime Serra diciendo, bueno, mi propósito es liberalizar unilateralmente. Mi propósito también es, bueno, no les voy a decir, pero sí, lo que quiero es que se eleven las importaciones y sobre todo importaciones de capital, transferencias de tecnología, mayor inversión. ¿Cómo le hago? Importando el régimen de inversión de Estados Unidos, casándome con Estados Unidos. Así como el doctor Gersi nos explicaba ayer, esta flexibilidad de poder importar el rule of law, el Estado de Derecho, de acuerdo a la transacción que se lleve a cabo, pues aquí básicamente te estás casando con un régimen de inversión que es muchísimo más confiable que el tuyo. Sobre todo si tenemos artículos constitucionales, en el caso de México, que le otorgan al gobierno el poder de planear, conducir, dirigir y orientar toda la actividad económica nacional. Eso está en la Constitución. Ni en la cubana van a encontrar ustedes eso. Bueno, algún perfecto idiota o un mesías tropical se la va a creer un día, que quiere coordinar, orientar, dirigir y planear toda la actividad económica nacional. Y cuidado. Pero si existe un acuerdo comercial que 20 años después ha generado una cadena productiva, desde Anchorage hasta Tuxtla Gutiérrez, bueno, no es inevitable que lo deroguemos, pero se vuelve muchísimo más difícil tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hay intereses de por medio, ya hay cadenas productivas de por medio, ya hay empleos de por medio, ya hay cadenas de integración que están de por medio. Entonces no es tan solo si Obama y López Obrador o quien sea quiere derogar el Tratado de Libre Comercio, es cómo implementas esa derogación. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Y no hay que suponer de que no, ya es una camisa de fuerza dorada, jamás, esto es para siempre. Pero la probabilidad de que se pueda disminuye. Entonces, fíjense, es el menor de los males. Yo prefiero el proteccionismo regional a que me desliberalices unilateralmente. Y esta mentalidad de teoría de juegos, jóvenes, creo que es de suma importancia para poder dar los siguientes pasos en las reformas estructurales. Hay un foro en Guatemala, también si hacen un Google, quizá lo podrán encontrar, en la Universidad Francisco Marroquín, que se llama el Foro Antigua. Y en el Foro Antigua están tratando, inició apenas hace 2 años, pero a través de su propio ensayo y error y curva de aprendizaje, están tratando de elaborar tecnologías que se enfocan en el qué. ¿Sí? El debate del qué es importantísimo. La libertad económica, los derechos de propiedad, la competencia, eso es importantísimo. Y necesitamos a los Axel Kaisers, a los Ian Vázquez, varios otros que son los soldados en la trinchera intelectual del debate público, que estén ahí permanentemente haciendo esa defensa. Sobre todo el periodista. El qué es muy importante, pero el cómo también. Pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos precios libres, necesitamos derechos de propiedad, necesitamos mayor libertad económica y con esto, colorín colorado, ya crecimos. Bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de un gran debate que estamos teniendo en México ahorita, ¿cómo le hacemos para abrir la energía a la inversión privada? Porque ahí hay un tema histórico. Hay también los intelectuales públicos, el sentimiento antigringo, más aún que nos ganaron en la calificatoria del Mundial, bueno, peor tantito, ¿sí? Y por ahí está Juan Carlos Hidalgo, que tengo un tema después que ver con él sobre esto. Empezamos a incorporar todos los factores y resulta que no es meramente un debate del qué debemos hacer, qué y qué no debemos hacer, es cómo posicionarlo, es cómo venderlo. Y aquí quizás nos tenemos que ensuciar las manos. Hasta, diría yo, hasta hay que disfrazarnos. ¿O se vale? ¿Se vale pensar en una tecnología de disfraz? En donde tratamos de removernos lo más posible de conceptos como de etiquetas como la privatización y como el neoliberalismo. Te repito, ¿quién hoy en día realmente quiere defender algo que es la fuente de todo el mal? Ya, el debate se acabó. Si el neoliberalismo, por definición, es la fuente de todos los males, la desigualdad social, la desintegración cultural, la contaminación,
la pobreza extrema, la pobreza moderada, el enriquecimiento del 1%. Qué fácil que lleguemos a un debate y decir, no, pues es que tú eres neoliberal, bueno, pues ya. Es el beso de la muerte, ¿no? Yo hasta hacía un experimento en alguna ocasión con temas como neoliberalismo o rescate bancario o globalización. Cuando mis hijos tenían 6 o 7 años de edad, no se querían ir a acostar, ¿sí? Berrinchudos, algunos de ustedes lo van a vivir, no se quieren ir a la cama, les decían, mira, o te vas a dormir ahorita o va a venir el neoliberalismo aquí a la casa. Rápido que se iban a acostar. ¿Sí? Gente que ni siquiera sabe lo que significa el tema y ya lo descalifica de antemano. Pues eso, en lógica, se conoce un debate semántico completamente vacío. Bueno, hay que alejarnos de eso. Un desafío es adoptemos, un nuevo vocabulario. Por ejemplo, un concepto que se me hace muy útil es la flexibilidad. La necesidad de que las economías sean flexibles y puedan adaptarse, sobre todo en épocas donde es algo maravilloso que nos comparte el doctor Gersi ahorita, lo del Wikifilm, yo no lo sabía. ¿Hasta dónde está llegando la tecnología? Steven Spielberg piensa que la industria del cine ya murió, que ahora son las series de televisión. Netflix de repente ya tiene sus 2 propias series, ¿no? Y ganando todos estos premios. Y bueno, canales que pues, hace 10 años no existían, y AMC, y ahí tiene sus nuevos programas, ¿no? Que hasta Steven Spielberg le ofreció al productor de Breaking Bad $75 millones, ¿no? Para producir 3 capítulos más, porque está seguro que los posiciona y los vende en todo el mundo. Bueno, todas estas nuevas tecnologías, ¿qué implican? La necesidad y la velocidad de adaptarse rápidamente. Moisés Naim, que ya lo mencioné, tiene un libro que me parece de lo más interesante, El fin del poder, The End of Power. Y el fin del poder dice, él es venezolano, incluyendo Venezuela. Hace 5 años, ¿quién había oído hablar del gas de esquito o el gas de lutitas? Y ahora hoy en día, bueno, veo que ya llegó nuestro querido amigo Ricardo López Murphy, ojalá nos comparta él, un gran comunicador y un gran experto precisamente en este tema, que nos comparta después qué está pasando con Vaca Muerta en Argentina y cuál es la importancia de ese depósito de gas de esquito, del famoso shale gas. Ahora ya se volvió concepto común. Para hace 5 años, shale gas, ¿qué es eso? ¿No? Es algo completamente cuántico, completamente ajeno a nuestro vocabulario. Hoy ni sabemos lo que es shale gas, pero todo el mundo quiere su shale gas, ¿sí? Bueno, estas tecnologías que implican la necesidad de adaptarse, la flexibilidad de poder adaptarse rápidamente. Y eso es lo que nos dan instituciones donde podemos hacer más con menos en menor tiempo. Antes el tema, John Williams y otros hablaban de competitividad. Otra palabra que hay que, en mi opinión, es mi opinión, vamos a quitarla del vocabulario. ¿Quién no quiere ser pro competitividad hoy en día? De la izquierda, de la derecha, de abajo, de arriba, del centro, de donde sea, todo el mundo se quiere posicionar como esto nos va a hacer más competitivos. Ya, se volvió una palabra sin significado, como justicia social. Pero productividad sí tiene algo muy específico. ¿Cómo podemos hacer más con menos en menor tiempo? Pues ser más productivos. Hay muchísimos índices hoy en día que miden esto. El índice de Martin Krauss, el índice de libertad económica, los índices de transparencia, el índice de derechos de propiedad que el hindú Gaurav Tawari ha generado. Y se pueden medir de acuerdo a los niveles de productividad. Entonces podemos hacer comparaciones. Entonces, vaya, flexibilidad, adaptabilidad, velocidad, productividad. Creo que esos conceptos, bueno, igual, me encantaría permanecer ahí que la palabra liberal, ¿no? Pues aquí la tenemos. Pero si es necesario, la elimino del debate o del posicionamiento o de la estrategia. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tenemos? Perdón. Ah, nada más. Vaya, se me fue la... ¿No era hasta las 12:30? Bueno, si solo tengo 10 minutos, entonces les compartiría yo a ver, esto tiene que ser un debate de hechos. Ahí dice 12:15, ¿verdad? Bueno, entonces no son 10 minutos. Ah, no, ya le voy a parar ahí. Tenía yo mucho...
Ok, perfecto. Tengo mucho más que compartirles, pero vayamos a lo que son los principios fundamentales de los desafíos de las reformas estructurales. Mencioné el tema del nuevo vocabulario, mencioné el tema de la necesidad, sobre todo cuando hablamos de la segunda ola de reformas, de ser muy conscientes de cuáles son los principios y los objetivos. La competencia y los derechos de propiedad. Creo que el tema de la comunicación es de lo más importante, pero también el tema de saber adaptar las tecnologías que hoy existen, digamos, en el área de los negocios, liderazgos, negociación. Les doy un ejemplo muy concreto de lo que pasó en México. Con Felipe Calderón, cuando primero entró a la presidencia, había una gran expectativa de retomar un empuje hacia las reformas estructurales, incluyendo en materia energética, fiscal, presupuestal, laboral y otras. Es una caricatura de lo que sucedió y lo podemos hablar en mayor detalle, pero Felipe Calderón anuncia desde su inicio, pensando que es un especialista en Maquiavelo, ¿sí? Anuncia desde su inicio que él va a hacer lo posible, no lo deseable. Él se va a enfocar nada más en lo posible. Lo deseable para otro momento. Él nada más en lo posible. Bueno, el principio básico de la negociación en cualquier clase de administración de empresas que ustedes tomen es nunca le anuncias a tu contraparte que estás dispuesto a irte al mínimo. Jamás. Fue un error craso y que lo identificaron varios politólogos y Jesús Silva Herzog Márquez, la miseria del posibilismo. Aquí fue una forma de, básicamente, una camisa de fuerza, pero al revés. Se amarró las manos. Porque para poder sacar reformas que eran chiquitas en la dirección correcta, pero tenía que sacrificar un montón. Tenía que dejar muchísimo sobre la mesa. Entonces, digamos, ahí hay un ejemplo de algún fracaso que se hizo. Otro ejemplo, bueno, les compartía yo lo del Tratado de Libre Comercio. Cómo saber posicionar y empaquetar, cómo poder comercializar el producto. Creo que hay muchísimos ejemplos que se pueden dar, digamos, para el tema de una reforma presupuestal, combinarla con un impuesto negativo. Una reforma fiscal o tributaria que esté enfocada a un impuesto único al consumo. Piensen ustedes, fuera de la caja, ¿cómo puedo yo, en vez de hacer una lucha de las ideas, además de la lucha de las ideas, cómo puedo yo convencer a la contraparte? ¿Cómo puedo hacer a mi peor enemigo mi amigo? Ese es, yo creo, el referente de mayor importancia en estos debates. Aquel historiador que está resentido de que venga la inversión extranjera. Bueno, ¿cómo lo puedo convencer? ¿Qué esquemas puedo yo diseñar? En el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil. Bueno, ¿quién sabe Brasil? Brasil ya es un caso único, ¿no? En Centroamérica, en México. Es un modelo, digamos, basado en una lógica de teoría de juegos. Y tengo varios ejemplos que puedo compartir con ustedes. Pero esa imaginación y ese pensar fuera de la caja, creo que es uno de los grandes desafíos que está tratando de hacer hoy en día el Foro Antigua, enfocándose en el cómo. Ya olvídense del qué, es el cómo. ¿Cómo le hago para una reforma específica? Otra lección fundamental de las reformas estructurales o los desafíos de las reformas estructurales que nos deja este foro es que no existe, no hay varitas mágicas, pero tampoco hay un texto general al que podamos acudir como una receta de cocina. Así se hace la reforma. Puede haber ciertas guías, pero Reform for Dummies no hay. No hay. Toda reforma es sui generis. Toda reforma es sui generis. Hay que ver el contexto institucional, político. ¿Quién se va ahorita a aventar la privatización de las telecomunicaciones o de los medios en Venezuela? Bueno, quizá ahí sí el debate es más el qué, no tanto el cómo, ¿sí? Pero en otros países el debate va a ser el cómo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes varios ejemplos, pero yo creo que con eso cerramos
la parte de la presentación y tratar de enfocarnos más a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Roberto. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Asdrúbal Vargas, de Costa Rica, y creo que tengo varias discrepancias, un poco de forma más que de contenido, porque, por ejemplo, yo personalmente comparto la misma preocupación que usted tiene sobre la semántica. Ups, cuidado ahí. Perdón, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Esto es tecnología mexicana. Yo ya quebró, fue la gota que derramó el vaso, no, mentira. No, yo también tengo preocupaciones sobre la semántica. Sin embargo, no estoy tan convencido de echar por debajo del tapete, por así decirlo, y abandonar un poco la batalla en las ideas, en definir exactamente qué son las cosas y asumir como perdidas causas como ¿por qué no definir neoliberalismo? Es decir, el neoliberalismo evidentemente entra a América Latina después de los 90, pero como término sabemos que lo acuñó Rostow en 1928, más bien como una crítica al liberalismo manchesteriano, y que era más bien la propuesta de un nuevo liberalismo, un liberalismo totalmente progresista, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, el punto es, ¿por qué en vez de echarlas como los conceptos por debajo del tapete, más bien tratamos de definirlos y hacemos esa labor educativa de explicarle a los ciudadanos, por así decirlo, comunes y corrientes, por qué es la necesidad de estas reformas en vez de cambiar los conceptos y con eso caer en el vicio que llamaba Hernando de Soto, del peor vicio de los liberales, que era el pragmatismo, ¿no? Dame un ejemplo de una reforma liberal que quisieras tú, en Costa Rica o en América Latina. Cualquier ejemplo. O sea, de estabilidad monetaria, mayor apertura comercial, Estabilidad reducción monetaria de... no es quizá muy buen ejemplo porque varios países ya han logrado una estabilidad relativa. Pero dame un ejemplo ambicioso. Apertura del mercado de telecomunicaciones en electricidad, por ejemplo, que es ¿En electricidad en en dónde? electricidad en Costa Rica, con una vaca sagrada, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, que igual que el caso de México, un contexto histórico, social, etcétera. Sí, bueno, ahí lo que te digo, si esa es tu preocupación, o sea, si ese es un desafío de una reforma estructural, es ver el contexto. Primero, si nos rasgamos las vestiduras con un debate sobre la tradición liberal en América Latina y cuál es el legado de los debates de los liberales del siglo XIX y del siglo XX en México, en Costa Rica, en Centroamérica, en América Latina, ya empezamos mal. Ahí vamos a perder muchísimo tiempo. Yo creo que ese debate es muy rico y muy bueno y muy importante para la batalla de las ideas. Y digamos, si vamos a tener que hacer el debate público, que es un tema que voy a tratar mañana, hay una cosa que es el debate académico, pero lo que es el debate del intelectual público tiene una particularidad muy importante, que también a veces hay que ensuciarnos las manos. Y ahí digamos, defender el neoliberalismo, bueno, quitémosle el neo, por lo menos, digo yo. Por lo menos el neo. O como dice Manuel Ayao, decía Manuel Ayao, el famoso y fabuloso guatemalteco, ¿no? En los debates de televisión él neutralizaba la oposición. Miren, yo no soy neo. Sí, ya estoy viejito, yo soy paleoliberal. ¿Sí? Ja, 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 ja. Bueno, ok. Pero ¿qué hacía? Con la risa ya, a ver, vamos a centrar el debate. Que el neo. ¿Quién quiere identificarse con el Fondo Monetario Internacional que lo único que le interesa es elevar los impuestos para que los ricos le quiten a los pobres? A ver, espérate, tú quieres privatizar, tú quieres inversión privada en electricidad. ¿Sí? Ese es tu reto. Entonces, enfócate en el reto. Digamos, tecnología antigua forum. Enfócate en el reto. Y dentro de ese reto es, ¿cuáles son los obstáculos? Tienes al sindicato, ciertamente. Tienes a los intelectuales públicos que se van a rasgar las vestiduras con su retórica de soberanía. ¿Sí? ¿Cómo le puedes dar la vuelta? ¿Cómo le puedes dar la vuelta? Ese es el reto. Déjame ponerlo, si quieres, perdóname, en el caso del tema mexicano. Ahorita tenemos un gran debate por una reforma energética que ha presentado nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, ¿sí? En donde apenas lo único que quiere es darle la oportunidad al monopolio público Pemex de poder celebrar contratos de riesgo, algo que por cierto se permite en Venezuela, se permite en Corea del Norte, creo que hasta en Cuba, pero en México no. Contratos de riesgo, ¿para qué? Para que Shell o BP o Chevron se puedan ir a aguas profundas y poder utilizar esas tecnologías para la extracción de crudo, algo que además toma muchísimos años. O sea, ya ni sabemos si a estas alturas sería posible.
Entonces, ¿qué crees que dice la oposición? Me imagino que es similar a la oposición en Costa Rica. Pues la oposición dice, es inviable esta reforma porque traiciona la soberanía nacional de México. El legado de la historia mexicana es que el petróleo es del pueblo, es nuestro, y está consagrado en la Constitución, en el artículo 27, que es algo así como Génesis de la Biblia, ¿sí? Absolutamente intocable, por más que esté lleno de perfectas idioteces. Entre ellas, que los monopolios están prohibidos en México, pero Pemex no es un monopolio. A la mexicana, ¿no? Pemex es el único que puede refinar, distribuir, comercializar, explorar, explotar, ¿no? Están en el crudo, en el producto refinado, en todo. Toda la cadena productiva es de Pemex y es el único que lo puede hacer, pero no es monopolio. Pero no puedo tocar el artículo 27 porque entonces soy así un gringo explotador, desgraciado que se quiere, además de Texas y California, y nos eliminó del mundial y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿ese es el debate? ¿Ese debe ser el debate? No, yo no lo voy a defender en esos términos. Yo lo que quisiera hacer, si me voy a enfocar en el cómo, es ¿quiénes son mis enemigos? Bueno, quizá a Lorenzo Meyer, el historiador, a él ya no lo voy a poder convencer. Pero quizá a otros sí. ¿Y cuáles son los intereses que están de por medio? Yo considero que una lectura de nuestra demografía, México es un país joven, 24 años de edad en promedio. Yo creo que al joven de 24 años de edad probablemente le interese más tener una fuente permanente de riqueza y de ahorro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una idea que ha desarrollado el premio Nobel Vernon Smith, uno de los padres del New Institutional Economics, ¿sí? Con el modelo que existe en Alaska hoy en día, en donde el gobierno aporta los recursos energéticos, los recursos del subsuelo a un fideicomiso, a un trust fund, el Alaska Trust Fund, ¿sí? Y ese fideicomiso puede subastar los derechos de exploración, explotación, varios otros derechos, obviamente con metodologías de subasta, que resulta que este señor también es un experto en the economics of auction, ¿sí? Con tecnologías de subasta lo más transparente posible, que no haya favoritismos, que no haya el tema de la mordida mexicana o algo por el estilo. Tendría que ser prácticamente el Banco del Vaticano supervisando todas las operaciones, ¿sí? Y de ahí se deriva un ingreso, se derivan ingresos también de los royalties que se puedan cobrar. Lo estoy haciendo aceleradamente por cuestiones de tiempo, pero esto es algo que de hecho nos hemos sentado y curiosamente un grupo de nosotros nos hemos sentado con la izquierda mexicana a platicar de esto. A Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, le gustó muchísimo la idea, pero le gustó por las razones equivocadas, pero yo no le voy a decir si le gustó, pues oiga, pero es que esto realmente es liberal. No, olvídate, que le digo que es liberal y mañana me cierra la puerta. Si ya por sí ya pude entrar y sentarme con él. Entonces, mire, don Cuauhtémoc, esta es una forma de potenciar al mexicano con el derecho que le legó su papá, el general Lázaro Cárdenas, que dijo que el petróleo es nuestro. Bueno, a través del fideicomiso podemos individualizar esos derechos. Y no tan solo individualizarlos. Si hay ganancias sobre el principal que ha generado el fideicomiso, hasta podemos repartir un dividendo anual. Bueno, Carlos Slim, quizá $500 al año no le hace una diferencia. Pero estoy seguro que a varias familias que viven en la extrema y pobreza moderada, y vas a decir, no, pero Salinas, resultó Salinas, ¿no? Como su expresidente, populista y así medio liberal, un liberal a medias. Pero a ver, tú lo que querías es la reforma liberal. ¿Te estoy acercando o no te estoy acercando? ¿La estoy empaquetando? ¿Es populismo? Bueno, capitalism for the people. ¿Se vale utilizar vestimentas? ¿Se vale usar trampas? De alguna forma es tramposo. ¿Es clientelar? También es clientelar. Pero estoy canalizando un interés especial en la dirección correcta. Hasta Hernando de Soto te va a decir eso. En el Misterio del Capital dice lo que queremos es un constituency que esté a favor de los derechos de propiedad, aunque no lo sepan ellos, aunque lo que lo están haciendo es viviendo, pero no saben la teoría de Douglas North, o no saben las tres modalidades de los derechos de propiedad bien definidos y todo lo que sabemos que es tan crucial y tan importante para el
que hay un modelo de pensar fuera de la caja y decir, a ver, sí, vamos a tomarnos en serio que el petróleo es nuestro, el subsuelo es nuestro. Bueno, individualicémonos, vamos a darle derechos de propiedad. No, pero ¿cómo le vamos a hacer para 100 millones de mexicanos? Bueno, eso es un obstáculo y para eso hay algoritmos y matemáticos y gente experta y los abogados se van a pelear ahí ad nauseam, ¿sí? De que los detalles del fideicomiso aquí, los detalles del fideicomiso acá. Pero si existe esta oportunidad, dímenos si es replicable en el caso de un recurso que tiene tanta sensibilidad nacionalista como la electricidad. Te pregunto, ¿podría ser algo? Ahora, a lo mejor no estás de acuerdo, pero es el cómo, ¿eh? Es el cómo. Creo que fue que me malinterpretó la pregunta, por ejemplo. Eso es típico. No, pero con el tema del neoliberalismo, en esa parte estamos de acuerdo. Yo no digo asumir la bandera neoliberal, sino definirla como tal, reconocer que existe la palabra, darle una ¿Y definición. cómo le...? A ver, pero si yo traigo llego con la L aquí puesta, Cuauhtémoc Cárdenas, nos tomamos un cafecito a hablar de esto, y yo aquí, viva el liberalismo, yo creo que no me va, no. A ver, quizá la camiseta la tengo adentro, pero quizá afuera, ¿no? Me he visto así, no de rojo, pero así medio de pink, ¿no? Como dice mi hijo, ¿no? O sea, es cuestión de cómo poder acercarme, es cuestión de cómo poder dialogar, cómo convencer a la contraparte, cómo convertir al sindicato, digamos, en el caso de los sindicatos, que es lo más... Y esta es una lección que tomamos de José Piñera. Hay que ser radical en el enfoque, pero prudente en la ejecución. O los neozelandeses. Hay que pensar con la cabeza, pero a veces hay que actuar con el corazón. Y va a haber contingencies de las reformas estructurales. Necesitas esa red. Lamentablemente está trillado el concepto, la red social. Necesitas ¿qué puede capturar a los perdedores? ¿Por qué? Porque ese es el precio de poder avanzar en la dirección correcta. Es una invitación a que pienses en esta forma. Queremos el debate del qué, pero también del cómo. Ahorita les doy otros ejemplos. ¿Tenemos una pregunta ahí atrás? Sí, con respecto a el marqueteo político, que bueno, acá en Chile le llamamos vender la poma fresca, con respecto a este debate que tenemos que dar. Yo, más bien, en vez de pregunta, quiero hacer un comentario y contrastarlo con lo que piensa, que el marqueteo político, sobre todo en el análisis que podemos dar en Chile, muchas veces tiende a subestimar la inteligencia de la gente y sobre todo de la oposición, que sí tiene carácter y tiene muchas veces estudiantes tenaces en el análisis de política pública, de ideología y todo lo demás. Por lo que yo pienso que la propuesta por parte de nosotros sigue compartiendo el fondo de todo lo que hemos conversado acá, del liberalismo. Entonces yo creo que la discusión, más que maquillar muchas veces el mismo fondo que vamos a tratar, pasa por dar atención a otro aspecto de nuestra misma propuesta que viene siendo la anterior, que tiene que ver con el rol del Estado que debe jugar, según nosotros, y que muchas veces los liberales como que lo pincelean nomás. En este sentido, yo creo que es lo que, por ejemplo, la gente en Chile quiere escuchar y que nosotros debemos saber tomar el desafío y hablar de eso. Más que como una pincelada, sino que a fondo. Pero, a ver, Eso. ok, yo entiendo que es un comentario, pero ¿en qué se contrapone a lo que estoy diciendo? Yo los estoy invitando a que, además del debate del qué, algo que vamos a retomar mañana en la plática sobre el alma del liberalismo, además del debate del qué, no le cerremos la puerta al debate del cómo. No estoy diciendo que el debate no es el qué o el cómo, es ambos. Y uno de los desafíos del liberal del siglo XXI en sí, mañana lo vamos a ver con el análisis de un llamado que nos hizo James Buchanan, que falleció este año, pero que lo hizo hace 13 años. Uno de los desafíos es los diversos papeles que tiene que asumir el liberal moderno.
Es un liberal primero como intelectual académico, de poder debatir a fondo el tema de las ideas. Otro como intelectual público, que lamentablemente, y aquí Enrique Gersi nos puede compartir muchísimo sus experiencias, hay que saber cómo agarrar el arte de la esgrima periodística y cómo entrar. Yo trabajé en medios 15 años, televisión, radio, prensa escrita, todo. Hay que aprender eso. También di clases de lógica 3 años. Entonces, sé lo que es una falacia y lo que no es un silogismo lógico, de un silogismo pasional. Aristóteles hablaba del ethos, del pathos y del logos. Los 3 son importantísimos. Y ahorita la invitación es, pensemos en la tecnología, es como un problema de ingeniería o de juego de ajedrez. Que estoy convencido que alineando los intereses podemos lograr avanzar la agenda de reformas estructurales. Si además de eso tenemos un clima intelectual que pueda ayudarnos a posicionarnos en la dirección correcta, fabuloso. Y para eso es muy necesario emprender el debate de las ideas. Pero no son excluyentes. Quizás son exclusivas, pero no son excluyentes. El cómo y el qué. Entonces lo que dices es, yo digo sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Un ejercicio como esto es lo más valioso que puede haber. De hecho, en términos de largo plazo, mantener la conversación abierta, que no se acabe el debate a punta de un Twitter visceral o a punta de una pistola o una expropiación de bienes. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y ese es un debate del qué, ese es un debate del intelectual. Pero del ingeniero humilde incluso, que dice, bueno, estas son las objeciones. Vaya, en el qué tenemos el tema de la reforma fiscal. ¿Sí? ¿Quién no quisiera en América Latina? Además es una sociedad que está dada para un impuesto único. La propuesta de un impuesto único. Y vemos los modelos tributarios que heredamos de los españoles, fundamentalmente, y es un espanto lo que tenemos. Impuestos especiales. En México acaban de poner un impuesto a la gordura. Por Dios. O sea, ya es un impuesto a los refrescos y a la comida chatarra para combatir la obesidad. O sea, ya Luis Videgaray, nuestro secretario de Hacienda, Jenny Craig y Weight Watchers. Por Dios, ¿a qué fatal arrogancia estamos llegando? Y eso se tiene que decir en la prensa, se tiene que decir en conferencias, se tiene que decir en el Twitter, en el Facebook, en MySpace, en todo lo que pueda yo decir, hacer y hablar. Pero también tener una contrapropuesta. En vez de andar con impuestos especiales, impuesto a la propiedad o la tenencia, o un impuesto, digo, hace 15 años nos burlábamos, al rato los burócratas se van a inventar el impuesto a la gordura. Bueno, si ya resultó que existe un impuesto a la gordura, pues al rato van un impuesto al sol, como en España, ¿no? O un impuesto a respirar. Bueno, ¿por qué no ideas sencillas para nuestro mundo complicado? En referencia a Richard Epstein. Entonces, creo que tu comentario más bien es parte de una moneda que es mucho más compleja, ¿no? Y ciertamente, no es subestimar al otro lado. Pero ¿qué haces con los intereses especiales? Los intereses especiales no les interesan, o sea, las ideas les encantan, pero ese es el segundo plano. Primero el interés especial. No hay que subestimar el interés especial también. Incluso del empresario más pro libre mercado, nada más le toca su interés especial. Y como dice Enrique Gersi, el poder corrompe y el poder absoluto es delicioso. Eso me encanta. Hay que tomar en serio, o sea, cuál es el mensaje de lo que nos está diciendo. Bueno, pero ahorita elaboro un poquito más ese tema. Quisiera darle oportunidad a otros. Sí. Profesor Salinas, soy Rafael del Salvador. A mí me gusta mucho el concepto, el planteamiento que está haciendo del cómo. Y a mí se me viene a la mente lo que decía José Pineda el día de ayer, que un cómo que es muy exitoso es Hong Kong, y que Hong Kong ha sido un virus que está transformando a toda China comunista. Entonces me parece que es muy exitoso. Otro que se me viene a la mente es el que es bastante reciente con lo de las zonas de desarrollo y de empleo de Honduras. Yo estaba platicando con Mark Lockman y él me decía que él llegó a platicar con el presidente Porfirio Lobo y él hizo algo como en China, diciendo que el gato, no importa si el gato sea blanco o negro, lo que interesa es que case ratones.
Entonces él fue como haciendo, como lo que usted dice, tratando de darle como una vestimenta distinta, pero logró que se llevara a cabo ese cómo, porque ahorita ya prácticamente es un hecho, ya pasó hasta un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, pero mi pregunta es, en este sentido, o sea, ¿cómo definir o cómo saber que los elementos de un cómo efectivo? Porque en El Salvador hicimos reformas liberales en cuanto a las telecomunicaciones, en cuanto a la electricidad, en cuanto a la dolarización, en cuanto a la reforma de la AFP. Hicimos un conjunto de reformas liberales, pero ahorita estamos totalmente estancados con ello. Y nuestro cómo ha fracasado. Somos el país en Centroamérica que está creciendo a la menor proporción en comparación con nuestros vecinos. Entonces, ¿cómo tratar o cómo saber que un cómo es tan fuerte como Hong Kong? Bueno, excelente. De hecho, todas las preguntas, las intervenciones han sido excelentes y qué bueno que van al corazón de lo que esto significa. De hecho, creo que una persona como, yo conozco muy bien a Mark y él es una de las personas que, digamos, en mi caso me ha guiado en esa dirección. No es derecha, izquierda, no es liberal y liberal, no es capitalista, socialista. En el tema de las reformas es que el gato case al ratón, independientemente que sea blanco, negro, gris, como sea. Ahora, obviamente que lo queremos ayudar en la dirección correcta, obviamente que lo queremos encaminar en la dirección correcta, pero esta mentalidad de teoría de juegos o de ajedrez, esta mentalidad de brand management, de posicionamiento y de vestimenta, o de uso de vestimentas, uso de espejos incluso, viene de él, viene de Mark Krugman, ¿no? Entonces, digamos, una idea fabulosa es cuál es mi objetivo con una zona de desarrollo, digamos, una isla privada. Bueno, Alvin Rabushka en 1997, cuando Hong Kong pasa a ser parte de la China, Alvin Rabushka, de investigador, experto en Hong Kong, gran abogado del flat tax, él está en Stanford, en el Hoover Institution, decía que tenía muchísimo miedo de que la contaminación iba a ser al revés, es decir, de que todo lo malo de China iba a acabar con todo lo bueno de Hong Kong. No se puede decir todavía, pero creo que la evidencia más bien va en el otro camino, que lo bueno de Hong Kong ha contaminado positivamente al otro lado. Bueno, eso es lo que quisiéramos. Ese es precisamente el tipo de out of the box mentality que necesitamos para retomar las reformas. Ese es un gran ejemplo, el ejemplo de Mark Krugman. Ahora, vamos a necesitar también la batalla de las ideas en Honduras, en El Salvador, en Centroamérica, para decir, caray, en este sentido, aquí tenemos un ejemplo donde se protege el derecho al individuo, en donde el individuo es soberano, sí, por supuesto. Por supuesto, y eso va a ayudar a la propia reforma, pero también va a haber mucho interés de por medio. Ya estos neoliberales salvajes ya los expulsamos a su dichosa isla, que se vayan para allá. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. ¿Sí? Freedom to choose, ¿no? Yo no puedo creer, por ejemplo, cuál ha sido el tema de del bono educativo. ¿Sí? El espíritu de lo que estamos hablando aquí es el espíritu que, si leemos bien y a fondo Capitalism and Freedom de Milton Friedman, es un ejemplo de lo que primero se hizo. En el cómo. ¿Cómo pensarle en una milicia privada? ¿Cómo pensarle en el tema de la educación? Pues en el fondo deberíamos estar opuestos, ¿no? A los vouchers. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Qué es lo ofensivo del voucher educativo de Friedman? Intelectualmente ofensivo para el liberal. Es deducible contra impuestos, ¿no? ¿Por qué debo yo pagar impuestos a la educación? ¿No? No estás avalando el tema de los impuestos. Bueno, Friedman lo que dice es, ya, yo lo tomo como un hecho que va a haber gasto público, va a haber social spending in education. Eso ya lo tomo como un hecho. ¿No deberíamos combatir eso y evitar eso? Fíjense, él lo está tomando como un hecho. Y dentro de ese hecho, mete una solución que él considera mucho más eficiente. ¿Y qué? Lo que está haciendo es una privatización de la educación a las de escondiditas. El tema de las AFPs y de las cuentas individuales está en Capitalism and Freedom. ¿Sí? Mart Lahr les dice, en el tema de la reforma estructural, en Estonia, aim high.
¿no? Y tiene la estatua de David con el niño haciendo pipí. Aim high, ¿no? Bueno, es un principio fundamental de las reformas. Vámonos a matar, vámonos a lo máximo. Y dentro de eso nos acoplamos. ¿Y cuál fue su inspiración? Fue Capitalism and Freedom. Y él se los dice, tenía 32 años de edad, lo único que había leído, lo único que había en economía era Capitalism and Freedom, pero es un tracto de lo que, bueno, hoy se puede llamar The New Institutional Economics o Public Choice. Public Choice, hay un paper de Cato Institute que se publicó, me parece, este año. La escuela de elección pública es quizá, las lecciones de la elección pública es quizá de lo más subestimado que existe hoy en materia de política económica, porque estamos retomando eso. John Stuart Mill, que ayer citó Axel, también decía, el que solo sabe economía, sabe muy poca economía. Hay que considerar las otras dimensiones, hay que considerar las otras disciplinas, la influencia de ellas. Entonces, no hay recetas. Yo tengo varios ejemplos que he trabajado: reforma presupuestal, reforma fiscal, reforma energética, reforma laboral. Y no son, digamos, modelos que ya son inamovibles, los podemos seguir adaptando. No que haya sido yo muy exitoso en el caso de México, ¿sí? Pero por lo menos estamos aprendiendo en cómo posicionar y en cómo direccionar estas reformas, ¿sí? Buenas, soy Natalia de Paraguay. Yo también comparto que la clave está en responder cómo lo hacemos. Entonces, para desafíos de reformas liberales, hay veces que también incluyen reformas constitucionales. Entonces, en ese caso, cuando la población tiene miedo a una reforma constitucional, ¿cómo reaccionamos? No sé qué experiencias conoce y qué se puede rescatar de las experiencias cercanas, al menos de la región, que podamos usar. Ok, excelente pregunta y me da pie porque creo que tenemos solo 5 minutos. No sé si haya más preguntas para de una vez incorporarlas. Para irme rápido acá y acá. Bueno, pues me voy rapidísimo. De hecho, uno de los grandes ejemplos es José Piñera. Y él te dice, en el caso de la ley minera, y hay un artículo que ha publicado en el Cato Journal, cómo meter los derechos de propiedad, pero en forma submarina. Si no puedo yo cambiar la Constitución, digo, la Constitución de México, en el artículo 1 dice, ¿qué dice? Es la nación otorga, la nación otorga derechos. Bueno, así como los otorga, los puede desotorgar. O sea, otorga, fíjense el constructivismo a dónde llega, el primer artículo de la Constitución. La nación otorga derechos a los ciudadanos. ¡Qué espanto! A mí me encantaría derogar eso, institucionalmente es salvaje. Tú reconoces un derecho, tú no lo otorgas. ¿Quién te da a ti la facultad y la presunción fatal de pensar que otorgas el derecho? ¿Sí? Hubo una reforma, la reforma de octubre de 2011, con la que se inicia la 10ª época de la Suprema Corte las reformas de 2011 cambiaron ese texto constitucional y lo que dice ahora es los individuos gozarán de todos los individuos gozarán de los derechos que reconoce esta Constitución, porque justamente se hizo para estar de acuerdo con las resoluciones de la Corte Interamericana, específicamente en el caso Rosendo Radilla. Es un issue que tengo que ver todavía. Yo quiero ver que cambies, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo constitucional del 27, el hecho que los mexicanos, perdón, los extranjeros no pueden ser propietarios de tierras a 50 kilómetros de las costas. Bueno, ahí está. Una de las grandes ventajas competitivas de México son los recursos turísticos. Entonces, esto se inició con Carlos Salinas de Gortari. Aquí hay otro buen ejemplo de pensar fuera de la caja. ¿Y cómo le hicieron? Lo que necesitas ahí es la certidumbre jurídica. O sea, yo como extranjero, chileno, americano, paraguayo, lo que sea, yo no voy a invertir en México en un fideicomiso de un banco estatal que me lo puede expropiar. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a comprar un apartamento? ¿Qué fondo mutuo le va a querer meter los millones de dólares para poder desarrollar un proyecto inmobiliario?
a menos de que tenga la certidumbre de que puede generar un retorno sobre su capital. Y si la Constitución dice que esto es solo de los mexicanos, pues qué simpático, ¿no? Esto es disque para evitar que los piratas lleguen ahí. Bueno, ¿no? Pero ya se volvió un tabú nacionalista, entonces es inviable porque el artículo 27 es sagradísimo, te digo, es bíblico. No es posible cambiarlo. Aquí lo que hicieron es que le dieron la vuelta. Al abrir tú las finanzas, el sector financiero, al capital extranjero, pues ahora tienes instituciones como Banco Bilbao Vizcaya o como Citigroup, bueno, lamentablemente está Citigroup, tienes a JP Morgan y hay varios bancos mexicanos, Banco Invex, Banco ICSE, Banorte, que hoy ofrecen servicios fiduciarios, fiducie, confianza. Lo que venden es confianza. Entonces, una forma de adquirir una propiedad o llevar a cabo una inversión en las costas mexicanas es a través de fideicomisos, ¿sí? Pero fideicomisos no del banco que le pertenece al Estado, fideicomisos de bancos que venden y llevan años vendiendo reputación fiduciaria. Entonces sí, si tengo yo un derecho de fideicomiso, yo prefiero tener la propiedad a mi nombre. Si tengo un derecho de fideicomiso, entonces vas a tener que expropiar a JP Morgan. ¿Es posible? Sí. ¿Puede llegar un Mesías tropical mañana y expropiártelo? Definitivamente. ¿Qué tan probable es que lo haga? ¿No? Por lo menos tienes que confiar en la inteligencia de la tremenda repercusión que podría representar. Y esto ha sido un detonador de unas inversiones importantísimas con todo el tema del crimen y la inseguridad y todo lo demás. En Playa del Carmen, en Cancún, en Veracruz, en toda la costa del Pacífico, en Los Cabos. Es una forma de meter derechos de propiedad, pero mira, nadie habló de John Locke y nadie habló de los Founding Fathers, pero son derechos de propiedad y están individualizados. Sí. Hola. La ley minera también es un ejemplo, pero búscalo. Mi nombre es Dominique Selman, de República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. Usted habla mucho sobre la privatización, entonces hay muchos países que en sectores importantes hicieron privatizaciones, por ejemplo, Argentina en el sector de las telecomunicaciones, República Dominicana en el sector energético, que hoy en día quieren expropiar los gobiernos, entonces le ponen trabas. Por ejemplo, en Argentina está prohibida la importación de fibra óptica, entonces las telecomunicaciones son malísimas, pero son servicios, digamos, que la gente no deja de consumir porque son necesarios en el diario vivir. Entonces, ¿qué solución o en qué manera pueden aportar como la gente para no tener que tener estos servicios mediocres, digamos? Porque como no tienen incentivo a mejorarlo o no tienen cómo mejorarlo las empresas, lo que están pagando el precio son lo que lo contratan, esos servicios. Bueno, dificilísima la pregunta, máxime además que tenemos creo que 2 minutos, pero si quieres retomamos este tema mañana en el contexto de mi plática. Me parece de suma importancia porque es uno de los grandes desafíos de estas reformas. Ya se hicieron estas reformas, no satisfacen lo que es el Vox Populi. ¿Qué podemos hacer para mejorarlas? Competencia, competencia, competencia. Este es, yo creo que uno de los ingredientes dentro del nuevo vocabulario que debe figurar. Además que de repente hay intelectuales de la llamada izquierda inteligente o izquierda moderna, digamos por lo menos en el caso de México y creo que también en el caso chileno, ¿sí? Que de repente han descubierto que la competencia es buena porque empodera al consumidor. Bueno, alguien dijo esto hace algunos años, ¿no? Un escocés por ahí. Pero si es algo nuevo y es algo que podemos popularizar, vamos a asociarnos. El tema de los derechos de propiedad me parece de suma importancia también. O sea, entender la segunda ola de reformas con una reforma de abajo hacia arriba, donde lo que vas haciendo es cimentando uno a uno. Cada reforma es sui generis, derechos de propiedad, pero derechos de propiedad que vayan acompañados de una competencia. Aquí también, por cuestiones de tiempo, me limito, pero el caso guatemalteco del espectro radioeléctrico es particularmente importante porque fue inspirado por la idea, yo primero abro y después privatizo. Es más, en el caso de energía en México, yo diría que Pemex se lo quede el sindicato y los burócratas nalgones, ¿no?
y los 150,000 trabajadores que existe, que es como 5 o 6 veces más de lo que debería de tener. Pero háblanlo de la competencia. No, que los gringos, los prohibimos a los gringos. No pueden ni siquiera tocar las gasolineras mexicanas. Además, ya importamos más de la mitad de los productos refinados. ¿De dónde? De Houston, ¿no? Entonces, pero que permitan inversiones mexicanas, a través de fideicomisos y a través de otras cosas. ¿Sí? Competencia. ¿Por qué? La competencia como función de un derecho que tiene el consumidor. Un derecho de libertad que tiene el consumidor. Creo que por ahí se debe encauzar. Pero entonces ahí entra el tema del incentivo. ¿Qué incentivo tienen estas compañías? Exactamente. ¿Qué incentivo tiene? Ese es un problema. Es precisamente un problema de teoría de juegos, de logística, de implementación y de diseño. Puede ser una apertura gradual. El caso mexicano de las telecomunicaciones se pensó, primero privatizo, Slim le invierte los $10,000 millones, que a valor presente es mucho más hoy en día, y luego la abro. Y al momento de abrirla, pues Slim se armó de abogados que han venido amparo tras injunction y bloqueando todos los esfuerzos de apertura que han existido en telecomunicaciones. Sí, cuando yo trabajaba en la televisión hasta propusimos un impuesto Slim. Sería más benéfico para el país que pagáramos un impuesto que garantice la utilidad neta ajustada de Teléfonos de México y que se abra todo el sector. Yo le garantizo a Slim ya su utilidad neta durante los próximos 10 años y le cobro a todos los mexicanos un impuesto. Pero la condición es que deje una completa y total apertura de las telecomunicaciones. Ya no le hace diferencia, ya tiene su utilidad neta. Es más, se lo podemos dar a valor presente neto, ¿no? Para que inviertan en otra cosa. Digo, esa es obviamente no fue una propuesta, es un ejercicio periodístico. Pero es parte de lo que tenemos que pensar en cómo cómo logras convencer a la contraparte. ¿Es posible? Yo digo que sí es posible, pero hay mucha imaginación y mucho pensar fuera de la caja que se necesita. Ya veo que tienen hambre. ¿Una más? ¿Una más? ¿Acá? ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, seguimos la plática mañana. Gracias, jóvenes.